ETF o fondo indexado. Llevo tiempo viendo lo mismo una y otra vez. Personas que invierten en ETFs o en fondos indexados sin saber realmente en qué se diferencian ni cuál les conviene más. Y esto tiene consecuencias. En este vídeo te explico exactamente qué son, en qué se diferencian y cuándo te interesa más uno u otro. Y hay un detalle fiscal muy importante que puede suponer acabar con menos dinero de lo que podrías haber generado. Si todavía no me conoces, soy Natalia Gisbert, soy asesora financiera independiente y certificada y ayudo a personas como tú a sacar el máximo partido a su dinero invirtiendo, sabiendo exactamente qué tienen, por qué lo tienen y cómo encaja en su situación. Actualmente ya somos más de 100 clientes en consultoría y más de 1,5 millones de euros asesorados e invertidos. Este vídeo es el primero de una serie de 5 donde vas a pasar de no saber en qué se diferencia un fondo indexado de un ETF a saber construir y analizar una cartera completa. Hoy empezamos por los conceptos base porque si esto no está claro, todo lo demás falla. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es una cesta que dentro tiene una selección de acciones de muchas empresas al mismo tiempo. Por ejemplo, el fondo indexado del S&P 500 tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Amazon, Google. Entonces, cuando tú inviertes en el S&P 500, estás invirtiendo en todas esas empresas sin tener que hacer una selección una por una. Si ese conjunto de empresas sube un 10% este año, tu dinero sube un 10%. Si baja un 15%, baja un 15%. Por eso tienes que saber seleccionar en qué invierten esos fondos, porque si inviertes en dos fondos que tienen las mismas empresas, realmente tienes lo mismo dos veces. Ahora bien, cuando empiezas a interesarte, empiezas a querer invertir, empiezas a buscar, es normal que te encuentres con una palabra, ETF. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Un ETF también es una cesta. El ETF del S&P 500 también incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Realmente, la diferencia entre los dos es mínima. El ETF cotiza en la bolsa como una acción, lo compras y lo vendes en el momento. El fondo ejecuta la orden al final del día. Pero sinceramente, a no ser que estés haciendo operaciones intradía, esta diferencia no te afecta para nada. Si inviertes a largo plazo, que tu orden se ejecute ahora o se cierre al final del día, da exactamente igual. Donde sí hay una diferencia muy importante, y esto es clave si vives y eres residente fiscal en España, es en el traspaso. Si tienes un fondo indexado y decides que quieres invertir ese dinero en otro fondo indexado, puedes traspasar ese dinero invertido sin tener que vender y volver a comprar. ¿Por qué esto es tan importante? Te lo voy a explicar muy fácil con un ejemplo para que lo veas. Imagínate que has invertido en el S&P 500 300 euros al mes durante 5 años. Tienes invertidos en total 18.000 euros, pero ese dinero te ha dado una ganancia. Entonces cuando vas al fondo ves que tienes 22.000 euros, tienes 4.000 euros de ganancia. En el caso de que no hubiera ventaja fiscal, si decides cambiar tu inversión a un fondo más tranquilo o menos volátil, tendrías que salir del S&P 500 y entrar en el nuevo fondo. Al vender, con esa ganancia tienes que pagar impuestos sobre esa plusvalía. En el caso de que no hubiera ventaja fiscal, en vez de tener 4.000 euros de ganancia, tendrías unos 3.200. Entonces ya no tendrías 22.000 para invertir en el nuevo fondo, tendrías 18.800. Esto es lo que pasa en el caso de los ETFs. Pero con los fondos indexados, como tienen la ventaja fiscal, podrías traspasar de un fondo a otro los 22.000 euros íntegros sin pagar nada a Hacienda. Tu dinero sigue invertido y te sigue dando un beneficio sin pagarle nada a Hacienda de por medio. ¿Y cuándo pagas los impuestos? Solo cuando decides sacar ese dinero y disfrutarlo, pero no antes. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de fondos indexados, pero existe otro tipo de fondo que también te vas a encontrar, los fondos de gestión activa. ¿Y qué diferencia hay? Un fondo indexado replica un índice. Compras las mismas empresas que hay en el índice, en la misma proporción. Un fondo de gestión activa tiene un gestor que decide constantemente qué comprar, qué vender y cuándo. Su objetivo es hacerlo mejor que el mercado. Y por cómo suena, ahora mismo puedes estar pensando, entonces me voy a fondos de gestión activa porque es mucho mejor. Un profesional detrás gestionando el dinero para sacar todavía más partido. Bien, el problema es que los datos dicen otra cosa. Más del 85% de los fondos de gestión activa no consiguen batir a su índice de referencia a 10 años. Y encima cobran más, entre un 1,5 y un 2,5 de comisión anual frente al 0,2-0,3 de un fondo indexado. Pagas más y obtienes menos.
Esto no significa que todos los fondos de gestión activa sean malos, significa que si eliges uno tienes que tener una razón muy concreta para hacerlo. Ahora que ya tienes claro qué es un fondo indexado y en qué se diferencia de un ETF, antes de hablar de cómo invertir hay una serie de conceptos que tienes que tener muy claros, porque si no los entendemos es muy fácil cometer errores que cuesten dinero. Y empezamos por la volatilidad. Un fondo indexado sube y baja, el mercado no va en línea recta hacia arriba, tiene subidas, tiene bajadas y hay momentos en los que ves caer tu dinero un 20% o subir un 15%. Eso es la volatilidad y es completamente normal. El error no es que el mercado baje, el error está en lo que hace la mayoría de las personas, que es comprar cuando todo sube y vender cuando todo baja. Cuando vendes en caída, conviertes una pérdida temporal, una pérdida latente, en una pérdida real. Y este error de asustarte cuando ves que tu dinero empieza a ir hacia abajo, viene de no entender en qué estás invirtiendo y por qué se comporta así. Cuando entiendes en qué inviertes, sabes identificar en qué momento hay que aprovechar, porque son oportunidades, y en qué momento todo está sobrevalorado y es mejor mantenerse o reducir. Lo más sencillo para la mayoría de las personas es tener una cantidad mensual y mantenerla, tanto si sube el mercado como si baja. Esta forma de invertir se le conoce como DCA, Dollar Cost Averaging. Conforme vas invirtiendo y vas generando ganancias, vas viendo el efecto del interés compuesto, que es aprovechar el tiempo a tu favor. Si has invertido 18.000 euros y han generado 4.000 euros de ganancia, ya tienes 22.000 euros trabajando para ti. Y el 8% del año siguiente no es sobre los 18, es sobre los 22.000. No es lo mismo un 8% de 10.000 euros que un 8% de 50.000. Cuanto más tiempo llevas invertido, mayor es la base sobre la que crece ese dinero. Y eso a largo plazo es lo que realmente marca la diferencia. En el siguiente vídeo vamos a ir a algo más práctico. ¿Qué plataformas utilizar para invertir en fondos indexados? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál elegir según lo que necesitas? Te veo en el vídeo 2.